Buenas noches, eh, estimados compañeros y compañeros. Desde la mesa de trabajo de 21 Razones para la Vida, les habla su anfitrión Alejandro y hoy vamos a hablar de supervivencia. No vamos a hablar de supervivencia, pero vamos a tocar temas relacionados con cómo vivir en un mundo hostil. Sí, vamos a hablar de esta iniciativa que tuvimos que en principio busca proteger la vida, busca proteger lo propio, busca proteger lo soberano, que no tiene nada que ver con la violencia, pero que buscan teñirlo de eso para perseguirnos y callarnos. Y parte de esta iniciativa es brindar a las personas esperanza, esperanza de que como ellas, nosotros buscamos el bienestar para nuestras familias, el bienestar para nuestra economía y el bienestar para la sociedad en general. Eh, ya haciendo esta corta introducción, dejo hablar a mis compañeros de la mesa. Yo voy a tomar la palabra, Alejo, un poco para decir qué significó qué significó personalmente y para mi familia y para las compañeras, compañeros, las organizaciones que nosotros acompañamos en el territorio donde yo vivo, armar esta iniciativa de 21 razones para la vida. En un momento en el cual el país, yo creo que se refundió en una narrativa en donde empieza a aparecer un discurso de odio, un discurso en el cual las, las, las sin razones para amenazar la vida empiezan a brotar de todos lados. Empiezan a gestarse en niños y niñas de colegios, empiezan a gestarse en la voz de los vecinos y vecinas, empiezan a gestarse en familia, en amigos que pues que han vivido, que han crecido, conviven, digamos, o que están al lado de nosotros y nosotras, y que de repente después de muchos años de haber construido una propuesta de transformar el país o de construir el país, eh, desde las formas no violentas, desde no la desaparición del conflicto armado, sino la transformación de las razones por las cuales en nuestro país persiste y persistía un conflicto armado arrasador que había amenazado, que había em, movido gente, que había transformado la vida de muchísimas personas en las zonas rurales y en las zonas urbanas, que había comprado, vendido y comprado vidas, que había puesto la vida, la de todos, la de los seres humanos y la de la naturaleza, en, en una lógica mercantilista, y le había puesto precio a las vidas de todos y todas. A partir de más o menos hace ya un buen tiempo, unos 16 años, la narrativa desde las organizaciones que pedían a gritos dejar de vivir en el miedo, dejar de pensar que más guerra iba realmente a transformar el país, que con más guerra y con más violencia íbamos a lograr mejores indicadores de desarrollo, que con más guerra íbamos a estabilizar. Eh, yo creo que este país comenzó a caminar o comenzó a un andar distinto. Todos lo sentimos, los que tuvimos que vivir y andar por el país entre que crecer en los años 90, que andar el país entre el 2000 y el 2010,
que, que sin necesidad de cargar un fusil éramos condenados o considerados como hacedores de la guerra de uno u otro lado y que vivimos, digamos, de una u otra manera la estigmatización y la fuerza brutal de la guerra, sentimos que había un momento en el cual colectivamente los colombianos y colombianas empezábamos a concebirnos que este país no era, que no podíamos seguir viviendo en un país con esa tolerancia a la violencia y con esa forma de reproducir la guerra. Y empezamos a caminar otras formas, empezamos a escuchar otras voces, empezamos a permitir que las gentes distintas se encontraran en mesas de negociación, se encontraran en lugares donde pudieran soñar y construir un país distinto. Yo creo que llevamos 16 años intentando respirar, intentando sacar la cabeza, intentando construir este país, intentando soñar que, como alguna vez lo dijo García Márquez, íbamos a poder construir o íbamos a poder ver nacer una generación eh, sobre la faz de este país, sobre este territorio, que no creciera en medio de estos condicionantes de la guerra. Y yo creo que todos vimos o sentimos, yo no sé, pero para nosotros fue así, que sentimos que esto volvía a suceder, que otra vez la narrativa de la guerra, la narrativa del miedo, la narrativa del, de retornar a las armas, de retornar a construir la identidad nacional y los colores de la bandera en torno a la guerra, en torno a un saludo militar, en torno a una construcción que invitaba a transformar todo esto, que invitaba además o invita a invalidar todo esto, a sentir que y a creer que perdimos 16 años de nuestras vidas, que el país perdió durante 16 años cuando nosotros lo que consideramos es que ganamos, es que respiramos, es que podemos andar, es que podemos caminar, es que podemos encontrarnos con otros, es que podemos discutir con las personas y construir otro camino. Entonces, yo creo que en medio de esa angustia, en donde no queremos que nos vuelvan que nos vuelvan a encasillar en esta lógica, en donde no queremos que nos vuelvan a convertir en esto que un día fuimos, en donde hermanos y hermanas se mataban eh, a la luz de ideas y de órdenes que no entendían en el campo, en las ciudades, en los barrios. eh, una historia que el país ha repetido una y otra vez eh, en medio de fuerzas que nos invitan es a arreglar nuestros problemas a través de las armas. Surgió una iniciativa de ir juntando personas alrededor de esto que empezamos a llamar las 21 razones para elegir la vida. 21 razones porque el 21 era el día de la segunda vuelta que se planteaba para las elecciones a la presidencia. Razones para elegir la vida porque considerábamos que entre nosotros y nosotras, los que nos fuimos juntando, íbamos a poder empezar a construir una narrativa distinta, una narrativa que hablara de y que generara estos diálogos de razonamientos efectivos, de razones poderosas que no necesitaban invitar ni a la fuerza, ni a la destrucción, ni a la imposición de nada, sino más bien a una lógica certera de que esto lo podíamos defender muchos y muchas, que no necesitábamos pensar demasiado para saber que defendíamos la alimentación, defendíamos la salud para todos y todas con calidad y con decencia, que defendíamos la educación
una educación pública capaz de construir un país para todos y para todas, que defendíamos los territorios, la cultura, la identidad, que estaba al centro de un país que protege su biodiversidad y que tiene en cuenta que esa biodiversidad no es nada más que el espejo de esa diversidad que somos entre todas, todos y todes, que podemos protegernos entre nosotros, que no tenemos, que tenemos el derecho a no tener más miedo, que tenemos el derecho a buscar vivir en un país en paz, que tenemos el derecho a buscar en un país sin que nuestros hijos e hijas se sientan angustiados, sin que se sientan presionados a tomar opción por un bando o por otro, que se tienen que estrellar nuevamente en medio del conflicto armado que solamente nos ha desangrado y no ha permitido que nos construyamos realmente como país. Yo creo que en eso nos fuimos juntando, en eso nos fuimos juntando estas voces que somos, esto que nos lleva y que lo planteamos más allá de lo que suceda el 21 de junio. Podemos seguir construyendo este espacio para recordarle entre todos y todas al país, a quienes quieran escucharnos, desde donde quieran escucharnos y a quienes quieran también sentarnos y hablar con nosotros en estos espacios, que no vamos a permitir otra vez que nos regresen 20, 40, 50, 70 años otra vez en la narrativa del miedo. Y que tenemos razones, que las hemos construido con, con inteligencia, con sueños, con pasión y también con la sangre de muchos y de muchas que por desgracia tuvieron que entregar sus vidas para que nosotros y nosotras tuviéramos los derechos que hoy tenemos, los derechos laborales, los derechos ambientales, los derechos a la alimentación, los derechos a la vida digna. Entonces, por este país que, que nos merecemos y que se merecen nuestros hijos e hijas, es que seguimos apostándole a este espacio, un espacio seguro, un espacio de conversación, un espacio que nos llene de alegría y de esperanza para seguir soñando que defender la vida es posible en este país. Yo creo que eso somos, este es este espacio de trabajo, como lo has llamado Alejandro, y esa es la invitación a que cada vez más personas sintamos que tenemos no solamente 21, sino muchísimas más razones para elegir, para defender y para apostarle a la vida en este país. Lo cierto es que no importa el resultado de las elecciones, el sol vuelve a salir otro día. Lo que importa es que estamos aquí y vamos a pararnos con valor contra los retos que se vienen, por la dignidad, por la vida, por los árboles. Yo creo que también, pues algo que encontramos en este camino de las 21 razones y nosotras que vivimos, digo nosotras porque aquí somos compañeras también de territorios como el Caquetá, como Amazonas, eh, encontrarnos en que yo pienso que sí, que no nos hemos devuelto, que vamos avanzando, que lo que procuramos ahora es que todos esos espacios que hemos ganado, en los que se nos ha permitido participar, pues no podemos dejarlos sin estar, porque también se encuentra uno, y lo sorprende mucho a uno en los territorios, es que después de todo el avance, todavía hay gente que se abraza a esos modelos antiguos de conseguir todo por la fuerza, de que se alegran si las vías de hecho es lo que va a predominar. Entonces, pues en ese caminar nos falta todavía eh, abrazar un poco más todo este sistema propositivo que tenemos ahora y que nos permite, aún en territorios tan complicados como los nuestros, pues tener un poco de paz, un poco
de aliento para los demás, un poco de certezas y verdades en lo que antiguamente era solo miedo. Y ya que tú puedas conversar con certeza, que puedas ante una amenaza decir, bueno, esto está pasando, ¿por qué? Tener ese poder de análisis que no había en un momento dado donde te amenazaban con tantas cosas y finalmente tú cedías a muchas situaciones que no debía. Y sin embargo, sí se siente el cambio, sí se siente que el estar juntos ha validado todos estos procesos y toda esta promesa de un país que podamos dejar defender y cuidar para la gente, para nuestra gente, para nuestros hijos, nuestros nietos, para todos los que están atrás de nosotros y que tal vez hay gente que en medio de toda esta lucha pues se quedó en la mitad de conseguir y de ver lo que en este momento se está viendo. Y yo creo que cada paso que hemos dado ha tenido la fortaleza de ser una huella, que eso es lo difícil, que pensemos en que cada paso que se ha dado en este proceso es lo que otros van a seguir y lo van a seguir de la manera propositiva que lo estamos planteando, que nos estamos no para una discusión siempre decimos que se necesitan dos. Y ante toda esta provocación que sistemática además que ha significado esta nueva propuesta de gobierno, lo que uno ve es que la gente ha conservado la calma, su posición, la manera inteligente de validar los espacios donde vamos llegando. Entonces yo pienso que han sido 16 años, como decía Julianita, de simplemente una construcción que ya está hecha. Y qué mal haríamos en pensar o llenarnos de miedo en que no va a pasar nada cuando ya pasó. O sea, ya pasó, que somos una fuerza en el país que puede sostenerlo y que no va a ser muy fácil que simplemente se devuelvan por unas situaciones de, de, de violencia sistemática que podría estarnos llevando a un final muy triste si no estuviésemos en el punto en el que estamos. Entonces, me parece que, y estos espacios para poder expresar, para poder decir sin ser juzgados ni cuestionados y que tengamos esta libertad de poderlo hacer, también es un logro y es un logro gigante, que desde nuestro conocimiento, cualquiera que sea el nivel, cualquier inocencia política que nos acose por ahí, que nosotros podamos expresar, sentirnos tranquilos aquí en medio de una finca, en la oscuridad y bueno, rodeada de perros, de matas y de una violencia silenciosa que pareciera no tener fin, pero que sin embargo ya se puede enfrentar un poco más tranquilo. Yo pienso que sí, este espacio me parece hermoso y es una de las 21 o 22 o yo no sé cuántas razones tengamos para vivir, pero son muchas, muchas, muchas. Martica, yo entiendo que tú eres parte de lo que se llama periferia. ¿Tú nos podrías describir un poco cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo era vivir antes de este, digamos, proyecto político que ya llegará a su fin supuestamente en unos 20 días? ¿Cómo era vivir antes de este proyecto y cómo es ahora? ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado mucho. Yo vivo en zona rural específicamente. Em, Aquí, digamos que nosotros enfrentamos durante mucho tiempo y aún persiste de alguna manera esos gobiernos vegamonales, donde solo hay una persona que dice, hace, se gasta la plata y no hay explicaciones. Pero esto ha cambiado tanto, es la participación, ¿sí? Es el estar lo que da el cambio. Porque, por ejemplo, antes no había una participación de mucha gente en hablando de los territorios de los comités municipales. Eso era una figura que existía por reglamentación de gobierno, pero no una figura que convidara a que la gente participara, que propusiera. Y eso sí cambió.
Cuando tú dices que estamos llegando al fin, yo creo que estamos es empezando. Estamos llegando y encontrando el punto de inicio de algo que construimos durante mucho tiempo. Porque cuando tú invitas a una persona como yo, que tal vez en esos procesos tan rurales a veces no se encuentran muchas salidas y uno depende mucho de lo que uno haga. Y cuando tú ves que puedes conversar y lograr que cosas mejoren en el entorno en el que estás, eso ya no lo devuelves. Esa película ya no se devuelve. O sea, ya tú no vuelves a tener esa persona escondida, esa persona que tal vez no opinaba porque qué dirán, qué susto, o qué irá a pasar si yo digo esto. Esa persona ya cambia. Y si cambia la persona, cambia el proceso. Lo más duro de lo que nosotros estamos haciendo es que la cabeza y el corazón de la gente se conecten entre la esperanza que se tiene y la posibilidad real de lograrlo. Entonces, el cambio es, para nosotros en este momento significa continuar, de ninguna manera terminar. Yo creo que esa palabra tenemos que irla dosificando y pensar que cada paso que damos es para avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia tener un futuro. Así tú te mueras, hay un cambio, pero hay un cambio. O sea, nada es estático. Y lo entendemos mucho desde la naturaleza, desde que estamos en territorios donde la agroecología es una manera de vivir, porque es que aquí no hay forma de traer un químico, por decirlo de alguna manera. O vivimos rodeados de muchas cosas que no nos lo permitirían. Entonces, tú aprendes a vivir con lo que tienes, y aprender a vivir con lo que se tiene es que cada paso es gigante, cada pasito que tú das de participar, de no dejar el espacio para que otros ocupen cuando ni siquiera han tenido la experiencia de la vivencia, sino que simplemente es protocolario. Entonces, eso no se debe entregar. Y eso lo aprendimos ahora, en lo que hay que cuidar, en lo que hay que seguir trabajando, en lo que hay que seguir caminando, porque ya no hay vuelta atrás. Ya creo que no es solo mi sentir, sino el de mucha gente que acompaña todos estos procesos, de una cantidad de personas que a nivel nacional tocamos con cosas sencillas, pero leales, francas. Cuando nosotros nos empecemos a echar mentiras y a contarle a los demás lo que no es, por conseguir una, una facilidad económica, por conseguir algo que nos interese y que sea de un sentir particular, ahí ya vamos perdiendo. Pero no es lo que yo siento que está pasando en ese momento con todos los movimientos sociales, con toda la gente que se ha comprometido a, así no sea invitada a cosas que apenas empezamos a entender muchos y a seguir trabajando. Pienso que es como así, como que eso, aquí ya no hay devolución. Em, bueno, yo también quiero hablar. Siempre pido la palabra, pero bueno, voy a intervenir así nomás. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Martica en todo lo que ella habló. Em, para nosotros acá en este territorio hay un cambio mejor, súper notorio. Nosotros estamos participando en estos procesos y casi todos los que participamos pues somos mujeres y estamos en todos los consejos, las mesas de paz, de mujeres, de mercados, del derecho humano a la alimentación, bueno, en todos los procesos en los que podemos estar, ahí estamos participando. Yo personalmente creo que tuve un cambio grandísimo porque yo estoy en estos procesos porque yo tuve una situación de vida por la que tuve que pasar y esa situación fue secuestro. Yo fui secuestrada con mi esposo. A mi esposo lo dejaron, me soltaron a mi esposo lo dejaron 9 meses y luego a mí me dejaron 2 meses más. Me hicieron un cambio. Eh, y la posición que yo tomé, como la que tomaron muchas personas acá en el Caquetá, porque no fui solo mi familia la afectada, muchos fuimos afectados por ese tema del secuestro, fue alejarme de todo. Fue alejarme de todo hasta que un día dije, no, yo no puedo continuar mi vida así, yo no puedo
cerrar las puertas a todo el mundo porque la vida sigue y tenemos que actuar de alguna manera por todo el tema social y entonces decidimos eh, participar en muchos procesos que aquí en mi corregimiento se llevan a cabo y por ahí empezamos, ¿sí? Por ahí empezamos y créanme que lo que nosotros estamos haciendo aquí en el territorio ahora es sentando una voz y teniendo una posición en cada uno de los espacios donde nosotros estamos participando. Mm, y es muy satisfactorio ver que en cada reunión que tenemos, porque nos reunimos muchísimo, eh, virtual o presencial, eh, pues nos damos cuenta de todas los procesos en los que estamos avanzando y nos damos cuenta de que anteriormente llenaban todos esos espacios donde era obligatorio, pues, digámoslo así, tener la participación de nosotras, lo llenaban con los mismos funcionarios tanto del departamento como de las alcaldías. Entonces créanme que nosotros sí vemos un cambio y nosotros estamos decididos aquí a continuar, a poner nuestra voz, a que nos escuchen y a que no a todo le debemos decir que sí. Porque a veces hasta para hacer un evento las mismas organizaciones quieren hacerlo como ellos digan y nosotros ya llegamos a un punto en que no, y si quieren estar con nosotros pues así. Yo creo que nosotros hemos avanzado mucho. Yo creo que y Julianita, muchas, usted sabe al comienzo aquí cómo fue para poder llegar con la Renata, con el nodo, que el nodo creciera, y es uno de los nodos, pues yo creo que más grandes que tiene la Renata, y créame que está participando ahora hasta las mujeres que inicialmente trajeron el proceso acá y que se han retirado, hemos logrado que ellas lleguen al proceso y eso para nosotros es súper, súper bueno, muy satisfactorio, nos da mucha felicidad porque pues sí pensamos lo que decía Matica, tenemos que estar unidos en todos estos procesos y continuar para poder avanzar, ¿no? Eso era lo que les quería decir. No, es importantísimo. Y es más que evidente que hubo pues un cambio cultural, un cambio intelectual, un cambio en cómo nos relacionamos con el gobierno. Yo desde chiquito he escuchado, no, es que en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol, y ya la gente está empezando a tocar esos temas. También decían, no, es que ya va a politizar el tema, y eso también en los medios de comunicación lo dicen mucho, politizar el tema. Pero es que por un lado todo es político y por el otro lado, si nosotros que somos los directamente afectados no llenamos esos puestos, no llenamos esos momentos, no llenamos esos lugares de participación, pues los que los van a llegar a llenar van a opinar por nosotros. Ronald, Gracias, Alejo. Yo quería compartir dos reflexiones principalmente. La primera que tiene que ver un poco con el ámbito institucional frente al desafío que se viene con el nuevo gobierno, digamos que está rodeado de incertidumbre, de zozobra, de falsas noticias, sí, como de mucha, no sé cuál sería la palabra, como de mucha, eh, sí, como zozobra frente a lo que puede pasar, pero hay una verdad que no se puede tapar y es el cambio significativo desde la institucionalidad con el gobierno del cambio. Y me refiero a ese compromiso o nivel de conciencia en las instituciones frente al papel del Estado con, con las comunidades, con la gente. Y eso, por lo menos en el caso particular, bueno, hoy lo viví un poco en MinSalud también, pero en el caso particular del Ministerio de Agricultura, ese trabajo liderado por Marta Carvajalino, que fue
pues impecable, digamos, frente a tener claro cuál es el compromiso de una entidad como el ministerio, cuáles deberían ser los lineamientos, la política, los proyectos, los programas, el enfoque, la misionalidad. Eso de alguna manera quedó inquistado en cada uno de los funcionarios y, digamos, para los que hemos estado ahí en la institucionalidad antes de este gobierno, pues no era tan evidente como ese nivel de conciencia, como esa conciencia social que se tenía desde la institucionalidad. Y eso ha permitido, sumado a mucha gente que va a quedar por lo menos de aquí a diciembre y otra gente que la administración logró ya dejar, digamos, como en carrera, pues va a quedar fortalecida desde la institucionalidad, o por lo menos el ministerio va a quedar fortalecido desde esas bases de los funcionarios. Entonces, independientemente de quién llegue, pues no va a ser, digamos, como tan fácil que logre pues tapar o sesgar lo que ya es una realidad. Hoy tuvimos una reunión de agroecología y había también como mucha incertidumbre y mucha preocupación por parte de los representantes en las regiones, eh, como con lo que va a pasar en el ministerio, como que sí, bueno, y cuando lleguen los nuevos, la agroecología pues va a desaparecer o la agroecología, pues ya no vamos a volver a tener estos encuentros y como esa preocupación que hay frente a muchos temas, frente a la agricultura campesina, familiar y comunitaria, frente a la agroecología, frente al derecho humano a la alimentación, frente a todos los programas sociales. Y lo que sí es cierto es que, bueno, tenemos unas herramientas normativas, tenemos las resoluciones, tenemos las mesas nacionales, tenemos las instancias de gobernanza de varios temas. Y eso hay que defenderlo, digamos que eso de alguna manera, pues no va a ser como tan fácil invisibilizarlo, ocultarlo, taparlo. Entonces sí siento que el cambio, como decía la compañera que me antecede, creo que empieza y creo que el reto va a ser para ambas partes, va a ser para un gobierno que cree llegar a gobernar en unas condiciones que ya no son. Ya somos 12.700.000 personas que no somos minoría para nada. Somos entidades con algún grado de conciencia y de compromiso. Bueno, lo digo, digamos, un poco más de lo que había antes del gobierno del cambio. Lo sentí hoy en una reunión con el Ministerio de Salud, hablando también de esas posibilidades de cambio en esas instituciones. A manera de anécdota, en la mesa ampliada, uno de los primeros obstáculos era toda la normativa que hay para registros, permisos y frente al tema de alimentos. Y ya hoy el Ministerio de Salud está en otro discurso, está diciendo que se tiene que hacer política diferenciada para la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Y eso de alguna manera son logros de la mesa, de la gente, de las organizaciones y bueno. Entonces yo quería como dejar esa primera reflexión ahí y una segunda que me salga un poquito del tema, que tiene que ver con lo mágico de haber escogido 21 razones, porque el número 21 para estos temas un poco ya del podcast, podría ser. El número 21 tiene que ver con muchas cosas y que podríamos jugar también a dejar ese número 21 frente a otros temas. Por ejemplo, el 21 tiene que ver con el juego de cartas muy popular, que es la 21, que es como el que tenga 21. Sí, ustedes han jugado 21. En numerología, en el tarot, el 21 representa el mundo, la carta del mundo, que eso es plenitud, éxito, transformación. Bueno, en la biología, el 21 también tiene que ver con los cromosomas, con 21 pares de cromosomas que tiene el cuerpo humano. Hay una película que se llama 21 gramos, que no sé si la conocen, pero que también tiene que ver con lo que supuestamente pesa el alma humana.
En fin, entonces como que poder jugar con ese número 21 me parece interesante. Era como mi segunda reflexión en frío que quería compartirles. Y era eso. Gracias. Sí, compañeros, definitivamente el número 21 es un número mágico. Eh, yo quisiera preguntarles a Ronald y a los compañeros. En la calle dicen mucho, no, es que la gente que le importa el nuevo gobierno es porque viven de los subsidios o tal. Tienen como una idea muy tosca de lo que este proyecto político estaba defendiendo. Pues obviamente los medios de comunicación juegan a hacer eso, pero yo quisiera que nosotros aquí en esta reunión mm, le digamos al resto del mundo qué hubo más allá de los subsidios. Y incluso, ¿ustedes recibieron subsidios? Yo no recibí subsidios. Yo recibí más participación. Poder estar presente en reuniones donde antes ya no nos invitaban porque tomaban las decisiones unilateralmente. Tener voz. Compañeros, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué fue lo que hicimos? Más allá de, comillas, comillas, recibir subsidios. Yo quisiera que la gente tuviera más memoria en términos de desde cuándo se reciben subsidios en este país. Em, porque, porque el problema no es un tema de recibir subsidios, el problema, lo que está en juego ahora es la política social del Estado. Y, y lo que se fue construyendo, insisto, eh, en todo este tiempo, es pasar de una política social de un Estado que subsidia la existencia de la pobreza bajo una definición de tremendamente y desde un mal ángulo de la religión o de la religiosidad, que es la caridad, destruyendo las formas de solidaridad y destruyendo las formas de autonomía, de soberanía, de existencia y de dignidad. Cuando lo que las organizaciones, las comunidades están demandando está lejísimos de ese condicionamiento. Lo que, lo que un niño o una niña quieren en la calle no es recibir una moneda. Lo que los jóvenes quieren cuando salen a las calles no es recibir limosna. Lo que las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes quieren cuando se sientan en una mesa de diálogo, y esto no es en los últimos años, esto es la construcción histórica de las mesas de negociación en la Panamericana, en las movilizaciones estudiantiles, en las huelgas obreras, cuando lo que las trabajadores y las trabajadoras se sientan a discutir y a negociar en una mesa de conversación frente a una empresa son condiciones de vida digna, condiciones de bienestar, condiciones de garantía que su trabajo, su, que van a ser reconocidos primero cuando los jóvenes salen a la calle y cuando los jóvenes se sientan en una mesa de diálogo por primera vez con el gobierno y son reconocidos más allá de estas definiciones del caos, de las de cuántas cámaras se perdieron en una protesta, de cuántas paradas del mío o del Transmilenio se dañaron en una protesta estudiantil, cuando más allá de eso lo que vemos son chicos y chicas que están deseosos de construir un futuro, de tener educación, de tener una vida digna, de construir familias, de tener algo que ya en este país es cada vez más difícil, y es tener garantías de vida para los y las jóvenes. Cuando las organizaciones campesinas dicen no queremos que nos regalen nada, no queremos negociar con el INVIMA que no haya condiciones de seguridad, sino que no haya condiciones de calidad
y que no las quiten para todos, sino queremos unas condiciones de calidad propias para la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Cuando dicen queremos defender las semillas nativas y criollas, cuando dicen queremos que no nos fumiguen los cultivos, ni las vidas, ni la existencia, porque nuestros hijos e hijas están teniendo edemas de piel por las fumigaciones con glifosato en el país. Cuando uno se sienta allí y cuando uno escucha a la gente y cuando uno construye esas razones con las organizaciones, con la comunidad, con los movimientos sociales, uno dice, esto claramente es construir el ser social, la responsabilidad del Estado desde otro lugar. Y eso es finalmente lo que hemos podido sentir, es finalmente el reconocimiento de que desde el pulso de las organizaciones, de las comunidades, de los trabajadores y trabajadoras, de los profesores, de los estudiantes, tenemos la posibilidad de construir un futuro distinto en donde todos somos llamados por nuestros nombres, por nuestras razones de ser y por nuestra existencia con dignidad, y no desde una lógica de queremos simplemente tener subsidios. Eso ahí hay unas formas distintas y hay efectivamente mucho más de 21 razones para comprender que el movimiento social está pulsando por la construcción de un nuevo país. Eso es lo que sentimos que pudimos ganar en estos años y eso es lo que no estamos dispuestos a perder. Yo quiero, yo quiero agregar, hay cosas que nosotros no podemos conseguir solos. Eh, si digamos que en una empresa un trabajador se levanta porque las condiciones no son ideales, porque quizás no puede salir un poco más temprano a cuidar sus hijos o porque el salario no le alcanza para subsistir. Lo que más probablemente va a ocurrir en Colombia es que será despedido. Lo siguiente más probable es que empiece a tener una persecución burocrática donde encuentren razones para que se salga y lo saquen. Eso ocurre. Y eso ocurre porque como individuos nuestro poder es muy pequeño. Para poder solventar esa situación tan difícil existen las mesas de diálogo o las mesas de concertación. Puede que los medios de comunicación quieran hacer parecer que eso es algo que se hace de la guerrilla con la guerrilla, del- de los grupos al margen de la ley con el gobierno. Pero en realidad es una de las tantas herramientas que tenemos para hacernos escuchar de las autoridades, cuando las autoridades no dan eh, el espacio para hacerlo. No es que se pretende entrar en conflicto, es que definitivamente hay cosas que como individuos no podemos, contra las cuales no podemos luchar. Por eso, por eso esta iniciativa, por eso tantas otras, por eso las oportunidades que abrió este gobierno a la nación, la oportunidad de, como les decía antes, de ser escuchados. Eh, no sé si algún compañero de la mesa desea expresar su opinión o vamos haciendo una despedida. Pues a mí me gustaría solo decir una cosa y es el sentir que uno tiene en este momento. Esta región ha sido de muchos subsidios y somos de todas las figuras posibles para poder, digamos que mejorar o darle bienestar a la gente acá. Pero resulta que no se ha hecho lo fundamental y es un poco más traído a la educación de las personas, porque desde muchos años atrás lo que nos han vuelto es, digamos, personas sin criterio para, si yo tengo una posición de liderazgo en cierto punto y entonces me llama el político y yo voy a ser su líder y voy a negociar los votos de los otros y voy a hacer esto y lo otro, entonces
más bien se ha confundido un poco todos estos temas y se ha vuelto una revoltura muy peligrosa, sobre todo para nosotros, porque muchas de las cosas que pasaron en este último evento político es eso, es esa falta de criterio, es esa falta de educación, es ese traído de los cabellos de es que yo voy a hacer esto y entonces voy a lograr esto, así sea una lámina de zinc, así sea un ladrillo. Y te hablo desde lo más básico, básico que puede pasar en el país. Entonces, por lo menos, si uno va caminando y va avanzando, yo creo que la responsabilidad moral y ética de uno es que todo ese entorno que tenga también vaya cambiando, que también uno se llene de herramientas y la gente que lo acompaña, todos estos colectivos que estamos como ahí agazapados, que hemos estado tanto tiempo eh, mirando los toros desde la barrera y extendiendo una ponchera, que eso es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano y que lo hemos vivido, y es empezar a cambiar eso, empezar a que se tenga criterio, sobre todo nuestros muchachos. Entonces yo creo que eso es un compromiso también de vida de nosotros, esa es otra razón, porque si este país no aprende a tener criterio para sus decisiones, basados en la educación, basados en todas estas cosas, no se va a poder lograr. Sí, definitivamente encontramos valor en apropiarnos de nuestros discursos, de nuestra historia. Gracias. Adri, Bueno, sigue. yo quisiera decir algo, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con todo lo que he escuchado. Eh, y yo creo que ahorita el reto que nos queda a nosotros, el movimiento social, que hemos logrado hacer un trabajo muy juicioso, porque la verdad es que ha sido un trabajo muy juicioso que ha dado unos muy buenos resultados. Eh, Distinto a lo que nos quieren hacer vender, ¿no? Lo que nos quieren vender en este momento es que eso fracasó, que, que ya todo está perdido, que hay que volver a lo mismo de siempre, que bueno, que ya tuvimos este periodo de 4 añitos, pero que ya hay que volver a la misma de siempre. Entonces yo creo que distinto a eso, porque infortunadamente sí lo he visto en muchos compañeros y compañeras y en muchos procesos organizativos con los que hemos venido conversando, que hay como un desánimo, como una desilusión, como un bajoneo, y yo pienso que debe ser todo lo contrario. Si nosotros miramos cifras y miramos resultados, la verdad es que hemos hecho un trabajo en muy poco tiempo muy juicioso para contrarrestar 200 años pues de tanta cosa que hemos tenido que vivir, como lo decía Juli al principio. Entonces yo pienso que el reto nuestro ahora es seguir haciendo pedagogía y seguir socializando esos avances, esos logros, con cifras, con datos reales, con información sencilla, concreta, muy creativa, porque lo que pasó al final de esta campaña es que afloró la creatividad, afloró el entusiasmo. O sea, yo era encantada viendo todo el material que salía todos los días, todas las estrategias que surgieron de uno y otro lado, de varios sectores, tratando de salvaguardar, de respaldar, de defender lo alcanzado, ¿cierto? Nos hacen vender como que es que estamos, no sé, tras una figura que es el presidente que sale, pero la verdad es que no es así. Esto es un trabajo juicioso de todo un movimiento que se puso las pilas y bueno, logró sacar adelante una presidencia, cosa que nunca habíamos logrado que se pudiera alcanzar, ¿cierto? Pero después dijimos, la presidencia no basta, no basta tener a una persona ya representándonos a todos y todas, porque todos y todas no nos podemos ir en masa a la Casa de Nariño, tenía que haber alguien que pusiera el cuero y la cara, pues fue él. Pero yo pienso que allí nosotros luego entendimos que había que acompañarlo con un legislativo lo suficientemente robusto, no solamente en números, sino en personas con las capacidades para defender, para formular esas políticas, para estar ahí eh, acompañando al Ejecutivo, ¿cierto? Y por ejemplo, en este año lo logramos.
logramos aumentar esas curules y cada vez vemos que hay personas que llegan con más capacidad a esos espacios, ¿no? Porque a uno le da mucha tristeza escuchar a algunas personas que llegan allá y uno dice, pero esta gente, ¿cómo es que llega a un espacio de esos? Se hace llamar honorable y padre de la patria, o sea, eso a uno le causa mucha curiosidad, más ahora que es televisado todo lo que hablan y hacen allá en ese espacio, y uno le da es como pena ajena, ¿cierto? Pero también siente la satisfacción de que los compañeros, las compañeras que uno apoyó, que uno eligió, pues están haciendo lo suyo, están haciendo un trabajo muy juicioso y de verdad que lo asumen con responsabilidad y con entrega, ¿cierto? Entonces creo que allí, y también han hecho mucha pedagogía. Vean, nunca antes nosotros habíamos tenido la oportunidad de ser parte de formulación de políticas públicas. Nosotros aquí en este periodo fue que aprendimos a formular políticas públicas, a hacer lobby con el Congreso, a presionar en las calles, mientras que los compañeros y las compañeras estaban allá en el Congreso, nosotros estábamos en las calles presionando para que la vuelta se pudiera hacer, ¿cierto? Entonces, fue un ejercicio muy juicioso. Yo pienso que ha sido un ejercicio muy juicioso que no se puede soltar, que no se puede soltar por el hecho de que hayamos perdido una presidencia, pero es que hemos ganado mucho más que eso. Y ahorita viene una apuesta y un reto que son las regionales y las locales. Entonces, allí nosotros también tenemos que hacer un ejercicio muy juicioso y mirar qué compañeros y compañeras vamos a tener allí, que tengan el suficiente criterio para seguir por esta misma lógica, ¿cierto? Porque muy cierto lo que dice Martica, en lo regional todavía nos falta más, porque todavía existe el gamonalismo, todavía está el patrón, todavía está el que quita y pone, el que dice estas instituciones son mías, estas secretarías son mías, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Eh, pero ahí también está el otro ejercicio que hay que hacer, o sea que eso no terminó realmente el 21 de junio, sino que apenas comienza. ¿Sí? Y por esa razón nosotros estuvimos de acuerdo en que este espacio continuara, porque es que hay mucha tela que cortar, hay mucho que conversar, hay mucho que entrelazar todavía. Y estas articulaciones que se dieron tan interesantes, que no son de ahora, son de hace mucho rato, estamos cristalizando cosas y tenemos que seguir cristalizando cosas y tenemos que seguir haciendo esas apuestas interesantes. Entonces, eso pienso yo que es el reto que tenemos que asumir ahora. Gracias. Sí, sí. Tenemos un largo camino. Tenemos que ayudarle a la gente a entender que también puede tener control de su vida, que existen herramientas para hacerlo y tenemos que encontrar o crear los espacios para visibilizar esas mecánicas que funcionan porque están ocultas precisamente. Con estas palabras, yo quisiera concluir este espacio, no sin antes recordarles que estamos juntos en esto, que somos muchos, que no pueden silenciarnos y que aunque lo intenten, nuestro poder está en que somos muchos y nos cogemos de la mano. Como individuos nos pueden hacer de todo, pero como grupo somos inmortales. Eh, Me despido. Esto fue el podcast de 21 razones por la vida.